Y por supuesto, como todos los jueves, recibimos con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Cuenya Mateos, director de la Universidad para Adultos, quien ya está listo para platicarnos acerca de los obispos de la Puebla colonial siglo XVII y XVIII. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Majo, muy buenos días. Verdaderamente para mí es un gran honor poder estar y felicitarte por el programa que tú hoy estás llevando, digamos, en reemplazo provisional de Ricardo el día de hoy. Hoy justamente, como tú lo señalabas, vamos a hacer referencia a los obispos más importantes de mayor trascendencia que estuvieron al frente de la silla episcopal en la Puebla de Los Ángeles durante los siglos XVII y XVIII. Y digo esto por diversas razones. En primer lugar, por la gran presencia e influencia que ha tenido y que tiene la Iglesia angelopolitana dentro de la vida cotidiana de la ciudad. Son a lo largo desde el primer obispo, don Julián Garcés, que va a ocupar la silla episcopal a partir de 1525, digamos, hasta el día de hoy, han pasado 42 obispos por este caso, de los cuales correspondieron 6 al siglo XVI, 6 al siglo XVII, 9 al siglo XVIII, 12 al siglo XIX y 8 al siglo XX y XXI hasta el día de hoy. Es decir, son 42. Es decir, ¿por qué es importante esto? Porque sobre todo en el periodo colonial o inclusive en el siglo XIX, la actividad espiritual llevada adelante por la Iglesia angelopolitana quedó reflejada, lógicamente, en el papel desempeñado por los prelados que dirigieron, que se encontraron al frente de esta silla episcopal, que después de la metropolitana de la Ciudad de México era la más importante, no solamente por el impacto, recordemos que durante el siglo XVI, XVII y XVIII el obispado de Puebla de Los Ángeles iba desde el Pacífico al Golfo de México, es decir, era verdaderamente muy, muy grande y tenía una enorme presencia y trascendencia. Digamos, y de allí la importancia de la diócesis angelopolitana. Nosotros queremos referirnos fundamentalmente a 4 obispos. Podríamos referirnos a más, por ejemplo, pero nosotros vamos a referirnos al que más se conoce, al cual permanentemente se hace referencia, don Juan de Palafox y Mendoza, sí, pero también nos olvidamos o queda en un segundo plano otro de los grandes obispos del siglo XVI, el último obispo del siglo XVII, don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún, que estuvo al frente del solio, episcopal entre 1676 y 1699, y hay 2 obispos también muy importantes del siglo XVIII, don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, que estuvo al frente del obispado de la ciudad entre 1743 y 1763, y después no podemos olvidarnos de don Francisco Fabián y Fuero, entre 1765 y 1773. Todos y cada uno de ellos tuvo un papel sumamente importante, trascendente. Empecemos por el más conocido. Muy rápidamente, don Juan de Palafox y Mendoza, que de alguna manera representa, digamos, el origen de la mayor parte de los obispos. No son de origen plebeyo, la mayor parte de ellos son de origen noble, de una nobleza media, podemos decir así, pero en el caso de don Juan de Palafox y Mendoza es hijo del marqués de Araiza, de Aragonés, nació en Navarra en el año 1600, se estudió en Salamanca
se bachilleró en cánones, se doctoró, digamos, en la Sagrada Teología y desde 1639 fue designado por la corona como obispo de la Puebla de Los Ángeles, que era un verdadero honor porque era la segunda ciudad en importancia de la Nueva España. De allí la gran trascendencia. No solamente fue importante su actividad, sino que trascendió muchos años después de haber dejado, digamos, el episcopado, de haber llegado a España nuevamente, haber fallecido en la ciudad de Osma como obispo del burgo de Osma a los 59 años. Por ejemplo, él fundó el Colegio de Santa Inés, estableció las constituciones del Seminario de San Juan y de San Pedro, de San Pablo, fundó los colegios de San Pedro y San Pablo. En 1646 va a donar 5.000 volúmenes de su biblioteca particular para la conformación de lo que hoy nosotros conocemos como la Biblioteca Palafoxiana. Hay que recordar que en esa época los libros son verdaderos tesoros, sumamente caros poderlos adquirir, y también esto implica que muy poca gente podía acceder a la lectura de estos materiales, y él va a establecer este fondo bibliotecario con la obligatoriedad, con el acuerdo de que fuera una biblioteca abierta, abierta, es decir, como una biblioteca pública para todos aquellos que quisieran acercarse a leer. Desde su llegada a la ciudad de Puebla en 1640, se preocupó muchísimo por terminar la construcción de la catedral, que había estado abandonada durante mucho tiempo, se había derrumbado también parte en un sismo, y eso le va a llevar a 1649, que para él es una fecha importante, a pesar de que no estaba terminada, consagrar la catedral, que de alguna manera reflejaba la importancia que tenía la ciudad de Puebla en esos momentos. Es decir, cuando yo digo no estaba terminada, estoy haciendo referencia que las torres, tanto la torre norte como la torre sur, no estaban construidas. Algunas de la torre sur se había empezado a construir, pero no se había terminado. Toda la fachada del costado de catedral que da al zócalo no estaba terminado, digamos, nosotros podemos decir vulgarmente, estaban en obra negra. La parte interior tampoco estaba el altar principal terminado, pero a pesar de eso se terminó. Y este fue el verdadero legado, junto con la biblioteca y todo el accionar de don Juan de Palafox y Mendoza, que le dejó a la ciudad de Puebla y que se va a recordar hasta el día de hoy. El segundo obispo del siglo XVII, recordemos que si la ciudad de Puebla es una ciudad pujante y que para finales del siglo XVII tiene poquito más de 100.000 habitantes, solamente superada en el número de habitantes por Sevilla, por La Habana, la Ciudad de México, y en cuarto lugar salía Puebla. Puebla tenía el doble de habitantes que la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano, para que nosotros tengamos una idea. Es el reflejo de lo que era Puebla. Y en ese sentido tenemos que hacer referencia fundamentalmente a don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún, quien nació en Palencia en el año de 1637, como buen miembro de la nobleza local, estudió en la Universidad de Salamanca, en donde obtuvo el doctorado, igual que Palafox y Mendoza, en Sagrada Teología, y en 1672 él va a ser designado obispo de Chiapas, y antes que él llegara a Chiapas lo nombran obispo de Guadalajara, cuya sede se encontraba vacante. Ahí estuvo 3 años y en 1676 es designado como obispo de la segunda ciudad de Nueva España, que era una promoción sumamente importante y que de alguna manera reflejaba la trascendencia de este obispo al frente del obispado de Puebla de Los Ángeles, y en donde va a tomar posesión en el año de 1677. Su actividad como obispo angelopolitano fue
muy variada y de enorme trascendencia. Quiso continuar con el trabajo de Palafox y Mendoza en diversos aspectos, es decir, él mandó a terminar la construcción de la Torre Norte, que había quedado apenas comenzada, digamos, la Torre Norte de Catedral, que va a tener una altura de 72 metros, la más alta en estos momentos de toda Nueva España, que es la Torre Norte, la que tiene campanas. En 1682 él se va a dedicar a decorar el interior de la capilla de los Reyes, el altar mayor también. Fundó el Colegio de los Infantes dentro de la iglesia catedral, engrandeció el Colegio de San Pablo, fundó el convento de Santa Mónica, comenzó la construcción del Beaterio de Santa Rosa y lo más importante también, amplió y reedificó el oratorio de San Felipe Neri. Digamos, San Felipe Neri, todo el mundo sabe, está ubicado frente al convento de Santa Inés. Y, digamos, construyó un patio, el patio de los claustros, que hoy nosotros lo conocemos como el patio de los azulejos, que es una de las grandes maravillas que todo poblano debe conocer. Dirigió la diócesis durante 21 años y falleció a los 62 años en la ciudad de Puebla en el año de 1699. Ahora bien, el siglo XVIII es un siglo diferente al siglo XVII. ¿Por qué? Porque si el siglo XVII había sido un siglo de gran expansión, de enorme crecimiento y de trascendencia de la ciudad de Puebla, el siglo XVIII se va a encontrar con una ciudad, no digo en decadencia, sino una ciudad en contracción que pierde la mitad de su población, que hacia 1750 la población disminuyó a 56.000 habitantes aproximadamente. Pero a pesar de las circunstancias que se estaban viviendo, aquí sobresalen dos obispos que son muy importantes. Don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu y don Francisco Javier Fabián y Fuero, que son de los dos a los cuales yo quiero hacerme referencia. Los dos son prelados ilustrados, tal como correspondería a estos prelados. El primero, don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, va a estar en Puebla a mediados del siglo XVIII, entre 1743 y 1763, y mientras que don Fabián y Fuero entre 1765 y 1773. En cuanto a don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, nosotros podríamos decir que bueno, él nació en las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife en 1683, estudió en Valladolid e hizo una carrera dentro del área metropolitana importante y fue designado para, y es una cosa importante, interesante, para ocupar el episcopado de la sede episcopal más antigua de América, la de Santo Domingo, bueno, también conocida la primera del Nuevo Mundo, en donde se va a desempeñar entre 1737 y 1743 como obispo de Santo Domingo, fecha en la cual Felipe V lo propuso para ocupar el episcopado de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Allí va a ser en 1743 su entrada solemne a la ciudad y también iba a ser consagrado como obispo. Su trabajo al frente de la diócesis angelopolitana fue muy destacada, sobre todo porque fundó templos y trató de que la política de Palafox y Mendoza de que todas las parroquias del interior del obispado que estuvieran en manos de las órdenes religiosas pasaran al clero diocesano, algo que todavía faltaba o le faltó a Palafox y Mendoza porque muchas áreas marginales regionales estaban en un proceso de catequización. Pero él va a continuar con esta obra, él se consideraba un sucesor de Palafox y Mendoza, mandó en ese sentido edificar el colegio de San Pantaleón, que quedó incorporado al seminario tridentino palafoxiano, consagró el templo de Santa Rosa de Lima en 1748 y, digamos, visitó varias veces la mayor parte del obispado de Puebla.
Él falleció después de 20 años de haber ejercido, digamos, la actividad como jefe de la Iglesia Angelopolitana a la edad de 80 años en el año de 1763. El sucesor de, o su sucesor, mejor dicho, va a ser otro de los grandes obispos de la Puebla de Los Ángeles, que es don Francisco Fabiani Fuero. Él nació en el señorío también en Aragón, el señorío de Molina de Aragón, en el año de 1719, miembro de una nobleza, igual que la mayor parte de ellos, y acá hay un elemento muy importante. ¿Qué es lo que va a resaltar en el caso de Fabiani Fuero? A él le va a tocar estar al frente del solio episcopal durante la expulsión de los jesuitas por orden real. Y va a participar, es más, va a colaborar en todo este proceso porque era una orden del rey en 1767. Pero él, digamos, se va a preocupar concretamente de que la actividad escolar, la actividad educativa, la actividad, el legado cultural que dejaban los jesuitas continuaran adelante y no se interrumpieran. Por eso es muy importante la labor de él. Y si su antecesor había construido la Torre Norte, él va a construir la Torre Sur, la torre que no tiene campana, también de 72 metros, me estoy refiriendo a la Torre de Catedral, va a terminar de edificar toda la fachada de lateral, la que da al zócalo de Catedral. Él no muere en Puebla, sino va a ser digamos, trasladado como arzobispo de Valencia y fallece a la edad de 80 años en el año de 1803. Entender la obra de los principales obispos de Puebla en el periodo colonial es, y con esto quería terminar, comprender realmente el papel de la Iglesia en esta sociedad. Eso era lo que yo quería decir el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Miguel Ángel, por esta participación, como siempre muy interesante, porque precisamente es importante conocer el pasado de nuestro estado para poder comprender entonces nuestra realidad o la realidad en la que vivimos, y estos personajes, su importancia en la construcción de uno de los elementos arquitectónicos más representativos de nuestro estado, ¿no? Que es la Catedral de Puebla. La Catedral de Puebla. Pues Muchísimas muy bien. Gracias. A usted, doctor Miguel Ángel, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, claro que sí.